Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente en nombre de Tecnosur y de Bayer, que quiero agradecerles a todos ustedes que se hayan hecho presente aquí para compartir con nosotros nuestro Bayer Day. Es un día en el que vamos a tener una jornada de intercambio técnico con todos ustedes, donde le vamos a estar presentando nuestra paleta de soluciones y de productos de maíz. Les cuento brevemente qué es un FTN. Un FTN es un ensayo comparativo interno que hace la gente de Bayer, en donde pone todos sus híbridos junto con los principales híbridos de la competencia, y de los resultados y métricas que salen de este tipo de ensayos es donde se nutre la plataforma Experto, plataforma que ustedes pueden tener acceso a través de la web y les va a ayudar a tomar la decisión de compra de sus materiales de maíz. Así que los invito también a utilizar la plataforma Experto o pedirle a cualquiera de los asesores de Tecnosur que lo ponga a su disposición, donde ustedes van a poder encontrar todas las características y la mejor recomendación de Bayer para cada uno de sus ambientes. Les cuento cómo es la dinámica de la jornada. En primer lugar, Francisco Aguado de nuestro equipo nos va a contar cómo se realizó el ensayo. El ingeniero Joaquín Hernández, RB Premium de Bayer, nos va a contar la propuesta de valor y todo aquello que tenga Bayer nuevo para esta campaña. Después el ingeniero Juan Pablo Ioele nos va a hacer un análisis de la campaña, de lo que fue la campaña pasada y lo que se espera en materia agronómica para la próxima campaña. El ingeniero Juan Pablo Boyero, experto en Crop Protection de Bayer, nos va a comentar las novedades que tiene Bayer en materia de protección de cultivos. Y por último, Tino de Rossi nos va a dar un panorama de lo que fue, bueno, uno de los temas que creo que se estuvo hablando mucho esta campaña y que condicionó bastante, que fue la chicharrita. ¿Qué pasó y qué se espera de acá para adelante? La idea es luego comenzar a recorrer todos los materiales de Bayer, donde van a poder, bueno, los técnicos le van a contar las principales novedades. Pueden preguntar, pueden hacer todo el intercambio que ustedes consideren necesario. Y por último vamos a compartir una comida, gentileza de la gente de Cienfuegos. Los chicos se van a quedar acá, así que van a estar a disposición de ustedes para poder hablar durante la comida. No sé si les dieron número también, creo que cada uno de ustedes tiene un número. El que no tenga número, que me avise por favor. Después, al final de la jornada, vamos a compartir un sorteo, así que nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco y les deseo que lo disfruten. Los dejo con Panchi. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Primero que nada, agradecer a Leandro Uridi, que nos prestó el lote para poder hacer el ensayo, y a Sergio Bollinger, que puso a predisposición la sembradora también para que podamos hacer el ensayo. Por otra parte, yo les voy a explicar el ensayo. Antes de los preemergentes se hicieron 3 tratamientos. El primero fue de reseteo del lote. Se hizo aplicación de glifo, 2,4-D y percutor acompañado de un coadyuvante. Ahí en la bolsita que les dimos van a tener la explicación de cómo fue todo el procedimiento y las dosis. Yo las dosis ahora en este momento no las recuerdo, pero después de esa aplicación de reseteo, en septiembre se hizo una aplicación con flumioxacina y atracina, más que nada para estirar la residualidad un poco más que nada para frenar el yuyo colorado. Y después se hizo una aplicación previa a la siembra, unos 30 días previa a la siembra, de cletodin, porque el lote estaba con problemas de sorgo de Alepo, entonces se hizo cletodin. Después, como preemergente, se hizo adengo más ese metalocloro acompañado de glufosinato de amonio para poder darle un doble golpe a ese sorgo de Alepo. La fecha de siembra fue el 23 del 12. Después ¿cómo es? Perdón. La densidad de siembra fue de 69.400 plantas por hectárea. Se usaron
26 híbridos en el tratamiento. Se usó una sembradora de 16 surcos. Cada uno de los tratamientos es de 8 surcos. Dividíamos la sembradora en dos, íbamos poniendo cada uno de los híbridos y así es alternando desde que el comienzo, ya está el primer híbrido, hasta el fondo son 26 tratamientos de 8 surcos con cada híbrido. En cuanto a la fertilización, se hizo la base fosforada de la fertilización es con Microstar peseta y después se hizo una refertilización en B7, B8 con urea, donde pusimos unos 200 kilos por hectárea. Después, en cuanto... No, eso sería más o menos todo. Joaquín nos va a contar un poco la propuesta de valor de Bayer. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por hacerse el tiempo y estar acá presente. La verdad que para nosotros es una alegría poder compartir este rato con ustedes. Mi nombre es Joaquín Hernández, como bien me presentó Cristian, yo soy RB de Bayer. Y bueno, mi idea en esta charla es contarle un poco acerca de la paleta de híbridos que tenemos disponible en esta campaña. Y contarle la novedad de último momento de esta campaña es que vamos a estar lanzando un híbrido nuevo que se va a llamar 7373. Es un híbrido que viene a complementar la paleta en altos ambientes productivos y más que nada en ambientes tardíos dentro de lo alto productivo. Nosotros actualmente tenemos 7447 para ir a buscar techo de rendimiento y lo que quisimos hacer con este híbrido es tener un híbrido para sembrar tarde y que nos explore más rendimiento aún que 7447. Así que bueno, la idea es, no me quiero anticipar ahora, pero bueno, es presentarle ese híbrido y ver cómo se comporta comparativamente con el resto de la paleta, que lo vamos a ver en el transcurso de la parada. Mi nombre es Juan Pablo Igueles, por ahí para los que no me conocen, laburo en maíz de hace rato. Estuve en el CREA casi 10 años de Marco Juárez. Laburé en el INTA de Marco Juárez del 2011 hasta diciembre del año pasado, donde armé la red de híbrido del INTA de Marco Juárez. Siempre me tocó laburar con maíz y laburé siempre principalmente con fecha, pero también en la tecnología de nutrición, en nitrógeno fuerte con densidad en maíz y en trigo algo también hicimos. Gracias a los chicos de Tecnosur, gracias a lo de Bayer por tenerme siempre en cuenta para hablar un poco. Y cuando me invitaron me dijeron que la idea básicamente era contar un poco qué fue lo que nos pasó, cómo tomamos las decisiones de manejo en la campaña pasada y en función de eso, si podemos armar medio, se les va ocurriendo alguna cuestión, la preguntamos y entre todos, también aprovechando que están los chicos, empezamos a pensar la que viene, ¿no? La que viene, de lo primero que me parece que tenemos que empezar a hablar cuando pensamos la campaña que viene, es en cómo tomamos las decisiones, la calentura con la que tomamos las decisiones. Ahora hablar de Chicharrita parece una boludez, pero lo que digo siempre, vos abrías el espectáculo de los diarios y hablaban de Chicharrita. Chicharrita era el tema, la gente tomó la decisión de no sembrar maíz en base a lo que le había pasado en la campaña pasada, sin tener ningún registro ni consideración que las enfermedades y las plagas se leen a partir de ahí. De lo que te va a pasar para la campaña que viene. Esto en economía está muy estudiado, en cómo toma la decisión el ser humano en función del cagazo, pero me parece que el primer punto que tenemos que recuperar a la hora de planificar la campaña que viene es todos los años son distintos y las condiciones se construyen a partir de ahora, ¿no? Habíamos tenido uno de los peores inviernos que nos habíamos acordado, no había ninguna lectura y había gente que te decía que no iba a ser más temprano. Y había gente que seguía en octubre, en noviembre, sabiendo que el problemita de Chicharrita venía a partir de determinado estadio y sin embargo no lo querían hacer. Así que, ¿por qué lo traigo a eso? Para ubicarnos en por qué tomamos las decisiones que tomamos el año pasado. 36 charlas en 42 días dimos de acá hasta el norte de Córdoba para que revean la situación de siembra de maíz. Año Niña y Chicharrita. Para los que manejamos ambiente de la media para abajo, el tardío fue una solución, con lo cual es la fecha de siembra del maíz. Si tenías complicado con Chicharrita o tenías un cagazo grande, directamente decidiste no hacerlo. En muchos ambientes, a medida que iba mejorando el precio cerca de octubre y las condiciones hídricas se recuperaron de mediados en adelante,
pegaron un volantazo y metieron maíz. Eso generó dos condiciones muy diferentes de maíz de primera. Tenemos el que lo tenía planificado y lo sembró, se animó porque veníamos seco como la guampa, llovieron 2 o 3 milímetros, hubo gente que se animó a arrancar en los primeros días de septiembre. Son pocos, pero se animaron a sembrar a partir de... Son los que mejores condiciones tuvieron en su periodo crítico en diciembre y son los que sufrieron un poco en llenado. En cambio, todos los que arrancaron a sembrar cuando ya el perfil parecía que estaba de octubre en adelante, la pasaron un poco peor en floración, algunos materiales sembrados a fin de octubre hasta con algún problema de cuaje de grano, y algunos ya arrancaron el inicio de llenado también con problemas. O sea que la mejor fecha, ¿por qué digo, le pongo comillas a la mejor fecha? Porque en Año Niña no tenés nunca un frente de precipitaciones que te hace un escenario igual a vos, que a vos a 40, 50 kilómetros. Como son todos chaparrones, depende de cómo te pega el chaparrón, es que la contás. Pero en la generalidad, septiembre la pasó un poco mejor que octubre. Gran parte del problema de octubre lo estamos viendo ahora. En enero, recuerden el estrés térmico que tuvimos junto con hídrico, tuvimos removilización de la base de la caña. Después llovió a partir de febrero y nos olvidamos, pero cuando empezó a soplar viento te das cuenta enseguida porque en esos lugares donde removilizó está re frágil y se quiebra de nada. Pasa y le da. Nadie lo filmó eso. Los videitos cuando Dron se hace pelota cada rato. Me debe querer matar, flaco. ¿Puede ser arriba de la cabeza alguno? Entonces tuvimos dos fechas de siembra de primera que generaron escenarios re diferentes. Tenemos cultivos que anduvieron perfecto todo el tiempo y que tuvieron algún problemita en llenado, eso sembrado en septiembre, que están entre 100 y 115, principalmente por peso de 1000 menor a los 300 gramos en la mayoría de los casos, y tenemos escenario de octubre muy heterogéneo. Los que agarraron agua la pasaron un poco mejor, los que la pasaron como el promedio están un poco más complicados. Y después tenemos lo que vino después, los que ya se animaron a hacer maíz tardío. Y acá vamos a ver algo que, a ver, yo le hago una preguntita al que se anima, y si no una boludez. ¿Qué es lo que le llama la atención de este maíz sembrado el 23 de diciembre a ustedes? Para mí hay dos cosas, pero hay una que llama la atención. ¿Cómo? En altura, perfecto. Esa es la primera que llama la atención. ¿Por qué? Porque tuvo los estreses re diferentes que el de primera. El de primera tuvo condiciones vegetativas espectaculares, con una primavera que era niña pero llovía. Tuvimos frío hasta en diciembre con alternancia térmica y tuvimos los tempranos con mucho más desarrollo, ni hablarlo de octubre, y los tardíos todo lo contrario. Arrancaron comiendo polenta, la pasaron mal todo enero, quedaron chiquitos, rustificados. Si se fijan, en ningún tardío van a tener problemas de caña, en la mayoría lo hayan puesto con la densidad que lo hayan puesto, y en el temprano pasó todo lo contrario. Tuviste condiciones vegetativas espectaculares que no te acompañaron después, y fue más o menos la simetría más grande que tenemos. Y la otra que le llama la atención, ¿qué les puede llamar la atención? ¿No está re verde? Eso es más o menos lo mismo. Tenés una planta chica con cualquier cantidad de fuente y los destinos que creaste son los destinos que te dejó crear, dependiendo de todos los factores que tuviste, con lo cual está lleno de fuente para la cantidad de destino que tenía. Si le ponía alguna plantita más, a pesar de que están chuponeadas arriba, te hubiese sacado, pero esto con el diario del lunes, ¿no? Si nosotros hubiésemos sabido que nos encontrábamos con muy buenas condiciones post floración, le podríamos haber metido un poquito más de planta para estos ambientes que no son restrictivos y que están muy bien fertilizados además. O sea que son dos características que vamos a encontrarnos en el tardío, que están buenos de caña, porque la pasaron mal en vegetativo y se rustificaron, y lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos con mucho para darle de comer a no tanta expectativa que teníamos. ¿Qué otro tema importante? Green Snap en temprano. Una condición de lo mismo que venimos hablando. Tenemos condiciones vegetativas espectaculares, el cultivo se nos vuelve tiernito. Para los que no saben qué es Green Snap, es ese corte neto que aparece ahí arriba a la altura del primer nudo. Esos son por condiciones espectaculares para el desarrollo vegetativo y viento, porque cuando mirábamos los registros en los reclamos, en la mayoría de los casos habían tenido ráfagas de más de 70 kilómetros, principalmente cerca de la ruta 9, donde pasó la primer tanda del tornadito ese de diciembre. O sea que gran parte del problema que tuvimos en reclamos también
en temprano fue por Green Snap, pero no porque los materiales eran snaperos, porque fuimos a ver materiales con Green Snap que nunca tienen un problema de Green Snap, pero se le habían dado condiciones vegetativas espectaculares acompañadas de viento. Otro tema importante que me parece, ya que estamos yendo y viniendo con la fecha, no solo chinche de los cuernos es un problema en implantación, sino que con las tecnologías nos estamos olvidando de cogolleros, y quiero que sepa que todas las tecnologías que vienen asociadas a la genética ya están quebradas para cogolleros. Así que hay que monitorearlo, hay que pegarle una vuelta, hay tratamientos y productos buenos. Estuvimos con Bayer en Brasil hace un mes, tienen un productazo, una diamida que la van a lanzar al mercado, pero independientemente de lo que hagan, vuélvanlo a monitorear, porque el cogollero es de las plagas que pega en rendimiento. Y para no seguir hinchando las bolas y cansándolo con el tonito este, y nos vamos con Juan, otro problema de año niña, ¿cuál es? ¿Qué vieron en temprano? ¿Qué problema de manejo tuvieron? Ninguno, son todos cracks. Maleza fue un quilombo, en soja fue un problema, en maíz temprano también. Año niña, te agarra el chaparrón en esos 15-20 días o no te agarra. La mayoría de los preemergentes laburan por hidrólisis, tenés un montón de fallas en los preemergentes. En tardío no hubo tanto, porque diciembre llovió, pero en el tema maleza nos vamos con Juanpi. Bueno, la parte que a mí me toca, primero con presentarme, soy Juan Pablo Boyero, trabajo en Bayer desde hace 12 años, siempre como comercial y a partir de esta campaña como soporte técnico. Y la parte que me toca a mí es hablarle un poco de lo que es manejo de malezas en maíz, y un poco el pie que me daba Juan es manejo de malezas de maíces temprano. Y yendo a la característica del año niña, y más allá de la característica del año, las características de maleza de maíces tempranos siempre está ligada a tres problemáticas que tienen que ver. Una con un banco de semilla creciente, eso inherente a los tempranos, a los tardíos, a todos los lotes. Si vemos los últimos 3 años para esta parte, lo único que vemos es lotes que cada vez se ensucian más. El motivo de eso creo que todos más o menos lo sabemos, que tendemos a hacer más o menos las mismas cosas siempre y las malezas se adaptan. Y lo que vemos es el resultado a campo es un banco de semillas que cada vez es mayor. Cuando pasamos a las particularidades del temprano, no solo tenemos un banco de semillas creciente, ponemos los preemergentes, en un momento está a 60 días del momento de emergencia máximo de las malezas, y vemos las malezas principales de la zona y también del país, tienen que ver con Eleucine y con Colorado. Por ahí Colorado arranca un poquito más temprano, Eleucine un poquito después, pero todas tienen que ver con picos de germinación que van haciendo pulsos según el año. Ahí, Juan lo decía recién, se nos enquilombó el año pasado, sí, porque fue un año niña. En año niña las malezas se adaptan y retrasan lo que es emergencia, los flujos de nacimiento máximo, tanto para Eleucine como para Colorado, se tira mucho más cercano a noviembre, o de noviembre en adelante tenemos 40-60% del banco de semilla que se va a activar a partir de noviembre, para un preemergente que lo pusimos en presiembra, septiembre. Claramente le damos toda la de ganar a la maleza cuando lo pusiste 70 días antes a degradarse. Y la tercera arista complicada para lo que es preemergentes del cultivo de maíz en temprano es básicamente que lo estamos poniendo en septiembre, y en septiembre pegarle una lluvia. Está bien que los últimos 2-3 años todos tenemos claro que pegarle una lluvia fue complicado desde septiembre a febrero, pero si vamos al año promedio, septiembre siempre es complicado para invocar una lluvia, y los preemergentes necesitan para ejercer su acción que estén en solución de suelo. Y pese a que si ven un Marbet o un post de marketing del producto, que para Bayer es Adengo, el HPPD, y van a encontrar que dice efecto recargado porque con una lluvia se activa nuevamente y demás, es verdad, pero es una verdad relativa. No hay preemergente que no reduzca la eficacia cuando tenemos una lluvia que lo incorpore muchos días posterior. Todos necesitan una lluvia más cercana. Es verdad que las cloracetamidas son las más castigadas y por ahí esa foto de marketing tiene que ver con eso. Son productos más estables, los HPPD son más estables en el ambiente, pero todos reducen su eficacia. Entonces, si pusimos un preemergente el 10 de septiembre y hasta mediados de octubre no tuvimos una lluvia, la realidad es que todos van a funcionar un poco mejor, un poco peor, pero todos reducen mucho su eficacia, y es lo que vemos los años niña. Malezas que activan su germinación a partir de noviembre
y preemergentes mal incorporados o no incorporados. Así que bueno, en base a esos 3 puntos, creo que la propuesta de Bayer es básicamente adecuar un poco la estrategia según el lote que tengamos, el banco de semilla que tengamos problemas. Y así para un lote que tiene un banco de semilla bajo, no un lote limpio, porque el lote limpio al momento de siembra de maíz temprano siempre están limpios, pero sobre todo que tenga un banco de semilla pobre, chico, que cada vez son menos, por la situación que fuimos hablando. En esos casos sí podemos aspirar que con un preemergente puesto en septiembre podemos cubrir los 70, 90 días que necesitamos para el cierre de surco de un maíz temprano. Y ahí sí la propuesta es adengo, un HPPD como adengo, más un acompañante como puede ser acetoclor, que para Bayer es Harness, o otra cloracetamida como el piroxasulfone, que para Bayer es de Spruce, la nueva droga de Bayer. Cualquiera de las dos estrategias es lógica para un banco de semillas reducida. Cuando vamos a lo que es un lote con presiones medias de Colorado y Eleucine, que son las dos principales targets para la maleza, ahí la estrategia más adecuada o la que nosotros recomendamos es tratar de retrasar un poco la aplicación de preemergentes. Adengo te permite ir hasta B2. B2 en un temprano significa muchos días, de irse una presiembra a un B2 estamos ganando 30 días o más, en algunos casos hasta 40 días, que estamos retrasando la aplicación del preemergente y poniéndolo 30 días antes del flujo de emergencia de maleza. Es una condición un poco más agradable para el preemergente, tenemos menos degradación y a su vez es mucho más sencillo pegarle a una lluvia en octubre que a principios de septiembre. Y una tercera estrategia, que creo que es la que viene creciendo, que tiene que ver con los lotes más sucios, donde el banco de semillas se nos fue de las manos, y la única forma de bajar presión de semilla de Colorado y Eleucine en un maíz temprano, básicamente es planificando un repaso postemergente en la precampaña. Mi sugerencia es en la precampaña, en la presiembra. Cuando uno lo planifica en presiembra, podés acomodar la inversión del preemergente ya pensándolo con un repaso post, entonces no necesitas gastar en la droga más cara del mercado o la combinación de droga más cara del mercado porque necesitas cubrir 30 días. Entonces básicamente podemos ir a una mezcla convencional de una triacina con una cloracetamida, como puede ser para nosotros la triacina es terbutilacina. A partir de esa campaña tenemos estampa, que es la terbutilacina de Bayer. Si no, es una tracina con un acetoclor, un metaloclor, acetoclor para Bayer es Harness. Y ya vamos a la post-emergencia del cultivo, ya planificado en B3, B4. Vamos a un repaso post, que para Bayer es Laudis, un HPPD. Cuando lo planificamos de antemano, no solo nos permite reducir la inversión en el preemergente, como dije recién, ahorrarnos 10, 15 dólares en ese preemergente para solo cubrir 30 días, lo ponemos en ese repaso post y cuando lo planificamos de antemano lo que logramos es básicamente llegar a tiempo. Normalmente cuando hacemos esos tratamientos, lo hacemos de rescate, llegamos con maleza pasada de tamaño. En un momento que piensen lo que es el B3, B4 de un maíz, estamos con los preemergentes de soja, la máquina está explotada, el cuello botella, normalmente tenemos viento. Entonces cuando decidimos la aplicación de un rescate post, normalmente llegamos tarde, con las condiciones que se puedan y salen relativamente mal. Sepan que lo que es repasos post, como Laudis, son exigentes, todo lo que es HPPD son quemantes, son muy selectivos para el cultivo, excelentes en el control de Colorado y Eleucine, pero agarrándolo con calidad de aplicación y temprano en el estadio de la maleza relativamente chico. Entonces, planificándolo en pre-campaña nos permite todas esas cosas, hacer una planificación organizada y llegar con un tratamiento aceptable en calidad y en tiempo, básicamente. No sé si hay algo más. No, de maleza está. Una cosa que no me quedó de protección, y por ahí va a servir para que arranque Tino con otro tema capaz, pero durante 11 años tuvimos en la región CREA con y sin fungicida los ensayos de híbrido ahí en los 5 CREA que estaban en el sur de Santa Fe, en el sudeste de Córdoba, y la respuesta promedio a la aplicación de fungicida era de 4,67 quintales. Algunos con un poco más, algunos con un poco menos, con lo cual casi nunca pagaba el tratamiento. Nunca los habíamos empezado a hacer en fecha los fungicidas. La campaña pasada hicimos 5 ensayos de fungicida en maíz tardío
y tuvimos 17 quintales promedio de respuesta, con respuesta de hasta 21 quintales en tardío para nuestra zona. Lo digo ¿por qué? Porque a través del manejo yo me la pasé diciendo que el uso de fungicida en maíz era vidrioso. La verdad que dependiendo de la fecha y de los años, hay campañas que se repagan. Este año vamos a ver qué da. No coseché todavía ni el de temprano ni el de tardío, pero como sorpresa, y lo tengo que decir porque es una tecnología la cual siempre a mí me pareció medio rara, en maíz se paga y se recontrapaga en los años en los cuales hay presión. Está bien que todas las aplicaciones las hicimos usando como sensor de determinación de la aplicación a la roya, y después parece que la respuesta en rendimiento no la tuvimos por roya porque eran casi todos planta a cosecha, la diferencia que encontrábamos en rendimiento, y tenía que ver con plantas en el piso. Quizás había tenido que ver ese Style Green de más que le ayudó para no tener ese problema de base en lo que nos aporta fungicida. Nada, hasta ahí me metí con hongos. Buenísimo. Buen día a todos. Muchas gracias por estar presente, gracias a Bayer y a Tecnosur por la organización. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, la idea, para el que no me conoce, soy Tino Roberto Rossi, Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba. Ya hace 14 años que venimos trabajando en el manejo y epidemiología de enfermedades en cultivos de soja y maíz principalmente, trigo y garbanzo también, pero el foco fuerte está en maíz, ¿sí? Y hace mucho tiempo que venimos trabajando para que no sean tan vidriosos esos datos que dice Juanpi, ¿sí? Ya lo vamos a charlar y lo vamos a discutir, pero no es el tema principal o el tema que hoy nos trajo acá, sino tratar de ver qué es lo que pasó en la campaña, explicar un poco esto de los miedos, ¿sí? Que fue claro y la decisión de todo el país de reducir casi un 30% de la superficie de maíz en Argentina se debió al achaparramiento, se debió a la chicharrita y a las condiciones climáticas, pero principalmente a la chicharrita y ese miedo ahí de qué es lo que pasaba o qué es lo que podía llegar a pasar. Entonces la idea es contarles qué es lo que pasó, que se llama también, son varias espigas en un mismo nudo que se fijaron. Normalmente la que domina crece, las otras quedan muy como chupadas, pero ese problema estuvo repetido y no fue inducido por achaparramiento, ¿sí? Sino por cuestiones de estreses ambientales. Entonces fíjense, y hay más ejemplos, nos vamos a quedar con ese porque después vamos a entrar al cultivo, pero fíjense cómo nos quedó tanto el miedo que a pesar de que les decimos no hay achaparramiento, hoy en Argentina muy pocas muestras han dado positivas, solamente del norte, no hay chicharritas, y a pesar de eso, hoy que estamos pasando a abril, me siguen llegando las consultas diciendo ya tengo el lote lleno de achaparramiento, ¿sí? Entonces la idea de eso es, bueno, saquémonos eso con datos, con conocimientos, tratemos de entender la situación y también entender un poco a esto que le decía Juan recién. Maíces tardíos, un contexto absolutamente distinto al maíz temprano. Normalmente maíces tempranos con las enfermedades, dependiendo de las zonas, zafamos bastante más, no tienen condiciones, pero en los maíces tempranos es donde se genera el inóculo para los maíces tardíos. Los inicios de roya, los inicios de tizón, que hoy cuando estén caminando van a ver que todos estos maíces tardíos tienen mancha de tizón, tienen mancha de roya, tienen mancha blanca, tienen carbones. Los maíces tardíos, al sembrarlos tarde, les cambiamos absolutamente todo el ambiente. Ya se lo explicaron los chicos, con el potencial, la fecha de siembra, lo que se espera. Tuvimos un febrero y un marzo muy llovedor, todas condiciones que han sido muy buenas para los maíces. Y se dio esta campaña las condiciones que normalmente son cruzadas. Normalmente tenemos más problemas en maíces tardíos con vuelco y quebrado porque pasan más tiempo en el lote, pasan más tiempo esperando que sean cosechados, y ahí es donde los fungicidas, como decía Juan, ayudan muchísimo. No a controlar los hongos de hoja, pues siempre estamos viendo los hongos de hoja, che, tiene roya o tiene tizón, vamos con el fungicida ahí. Eso aporta, sin lugar a dudas, está medido en cantidad de kilos, en porcentaje de control, pero aporta muchísimo más a la sanidad general del cultivo. El cultivo llega al momento de la cosecha con un mejor porcentaje de cosechabilidad, que se le dice, plantas más enteras, el stand de planta para cosechar mucho mejor, induce menos el quebrado, menos el vuelco, la planta no removiliza porque está mucho mejor preparada para sufrir estreses, ¿sí? Entonces, toda esta combinación ambiental que tuvimos este año nos está llevando a que veamos cosas distintas, como decía Juan, todos los años son distintos. El año pasado fue achaparramiento. Pero de achaparramiento, ¿qué les quedó? ¿Fue mucho? ¿Fue poco? ¿Llegó a la zona? A ver. Nada, dice. Llegó en la siembra cerca de Navidad. Bien. Llegó. Nos habrá quitado 20 quintales. O sea, maíz que estaba para 90, dieron
68, 70. Bien. ¿Algo más? Lo que veo, Tino, que dije que fuimos con Bayer hace un poco, que Brasil está lleno de chicharrita. Con lo Pero cual, estuviste en Uberlândia de nuevo, ¿no? sí, ahí toda la zona de Minas Gerais, pero más que el año pasado, Bien. lleno. Te da que pensar que siempre que esté flojo de defensa ahí arriba, eso va a estar circulando por ahí siempre. Bien, bien, fíjense que vamos a conceptos, a cosas distintas, pero que les tenemos que tener de nuevo en la cabeza. Uno es qué es lo que nos pasó acá, llegó y cómo llegó, y la idea es que lo pensemos cómo va a llegar el año que viene acá. Y la otra es cómo están los países vecinos. Sí, al norte está así, del centro para el norte mucha chicharrita, que es un problema, pero ahí las condiciones ambientales no se le cortan casi nunca. Entonces siempre tienen para estar generándose nuevas poblaciones de chicharrita. Tanto que en esa zona, por ejemplo, el monitoreo de trampas amarillas casi que pierde valor. Sí, Ahora nos vamos al sur, que es un poco donde nos comparamos más, ¿sí? Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, y este año, hasta ahora, venían con muy poquito o casi nada de chaparramiento. Lo mismo que en Uruguay, lo mismo que Paraguay y Bolivia, la población bajó muchísimo, influenciado por el frío que hizo, ¿sí? En toda la parte sur. Río Grande do Sul, que tuvo fríos iguales que acá, Paraná también. Todo eso hizo que maíces guachos y la población de chicharrita mermara muchísimo. Entonces ya de por sí largamos con un año que el invierno nos dio una ventaja buenísima. Si este invierno tan duro que decía que era el último de los últimos 30 años, no me acuerdo bien de la cantidad de años, en el que fue tan duro así, estuvo muy bueno para que bajara toda la población. Entonces ya nos enfrentamos a una población distinta. La ventaja de esto es que a través de la red de trampas o a través de estas giras que tenemos, que tenemos mucha más vinculación estos años con Brasil y Uruguay, es que podemos estar al tanto de estos cambios, ¿sí? Ir viendo, ¿dónde está chicharrita? ¿Cómo puede ir bajando? A pesar de que hacen nichos en otros lugares y hay que estar atento a eso, pero ir viendo cómo fue la roya de la soja en su momento o la chicharrita en este momento, de ir viendo cómo va evolucionando. Si hay mucho en alguna zona ya te prenda la alerta, ya podés ir pensando que puede ir bajando. Hoy los estados del sur tienen un centro monitoreo que además de hacer lo que hacemos acá en Argentina, ellos semanalmente van viendo la cantidad de chicharritas que tienen enfermas, ¿sí? Que están infectadas con los distintos patógenos. Y este año les está dando los niveles más bajos de los últimos 4 años, por lo menos de ahí del sur. Este año, ahora, recién empezamos a tener en Argentina un nivel poblacional, sobre todo hacia el norte, que es importante, porque antes, imagínense que les decíamos que todas las trampas daban el 90% o el 80 y pico, hasta las últimas evaluaciones, daban 0 o menos de 3 chicharritas por trampa. Para poder hacer el estudio, a ver cómo están esas chicharritas, necesitas en localidad, en una zona, juntar de la misma chicharrita por lo menos 30 para poder hacer el estudio de este famoso de PCR, ver qué patógenos tiene. No se llegaba a juntar esa cantidad. Recién ahora se están juntando en cantidad para hacer esos estudios diciendo, bueno, semana tanto o mes tanto tiene tal nivel de infectividad de una localidad. Sí podías juntar chicharritas de distintos lados, pero no de la misma. Entonces fíjense cómo es absolutamente distinto a lo que pasó en la campaña pasada. La campaña pasada, para que entiendan, venían los brasileros, venían uruguayos, bolivianos, vinieron de Estados Unidos a tratar de ver qué es lo que pasaba en Argentina, porque el nivel poblacional no se había dado nunca. Entonces estábamos en un nivel de población que jamás se había registrado. Eso hizo que, por ejemplo, en maíces de acá, de esta latitud, en los cuales no había registro de daños, en más de 30 años de histórico de evaluaciones, nunca hubo daño, ¿sí? En estos 30 y pico años que se venían evaluando achaparramiento, todos los estudios de INTA que iban haciendo este monitoreo, los niveles de incidencia, ¿sí? Estas enfermedades se miden de distintas formas. Prevalencia es el lugar, la latitud, las localidades donde hay positivos, ¿tá? Acá hay, acá no hay, allá hay, pero el lugar, localidad. Es el primer dato que se toma para poder decir, bueno, allá hay, empecemos a ver cómo se va bajando, se va distribuyendo. El segundo dato es la incidencia, ¿sí? Es como decir de acá, ¿cuántos acá somos pelados? ¿Tá? No te dice si más o menos, pero ¿cuántos tienen o no son pelados? ¿Hay algunos más pelados? Sí, te estoy mirando, perdón, pero bueno, el ejemplo. ¿Cuántos de acá son pelados? No decimos cuánto, ¿sí? Pero ese valor en Argentina estaba en los últimos 10 años entre un 1 y un 3%. Es decir, 1 a 3% de plantas en los lotes que daban positivo tenían achaparramiento.
ínfimo el valor. Pasamos de ese valor, ¿sí?, muy bajo, a tener todo el centro norte de Argentina y hasta casi estas latitudes con los muestreos de 95, 98, 100% de las plantas todos con achaparramiento. Una locura, ¿sí? Nunca un cambio así tan abismal. Entonces eso ya nos marcó la diferencia de lo que veníamos en la campaña pasada. Por eso también la piña que nos comimos, por la cantidad de población, cantidad de enfermedad en híbridos. ¿Y cómo son los híbridos para achaparramiento? También pueden decir ustedes. Susceptibles, todos. Son susceptibles. ¿Sí? Lo que tenemos en Argentina son susceptibles. Después hay una gama de mejor comportamiento, pero ninguno de los híbridos de Argentina y todo lo que sea genética templada. Sabemos que acá sembramos todos materiales templados, alto potencial, buscando siempre estabilidad, pero genética templada. Esa genética templada nunca estuvo expuesta a niveles tan altos, ¿sí?, de población y de enfermedad. Por eso siempre se habla, che, veamos los tropicales, veamos qué pasa en Brasil. Es otra genética, son otros pools de genética los que generan los híbridos tropicales. Por eso no podemos traerlos o extrapolar esa información acá directamente. Inclusive, los últimos 4 años antes de la pandemia, veníamos con el tema del achaparramiento ya. Yo trabajo como asesor de varios semilleros en la parte sanitaria. Vamos viendo dónde son las localidades donde hay normalmente la zona endémica de achaparramiento y vamos a hacer los screening, vamos a evaluar. Era normal los años anteriores que nos avisáramos, se avisaran entre las empresas, entre los que hacen el mismo ensayo, el mismo desarrollo. Che, en Talavera, Salta, la fecha de siembra de diciembre tiene achaparramiento. Iban todos a evaluar allá. Che, el año anterior era Pampa del Infierno, todas las otras zonas nada. Vamos a Pampa del Infierno, a ver genética, a ver cómo se comportaban ahí. Eran casos muy puntuales donde teníamos presiones de 25, 30, 60, un caso exacerbado de incidencia, ¿sí? Entonces los datos que teníamos de cómo eran los materiales frente al achaparramiento era muy escaso. Los datos de los semilleros más importantes, contando de escasos de estudio de achaparramiento específicamente, en los últimos 4 años, de más de 400 ensayos que se habían hecho directamente para buscar achaparramiento, solamente en 8 a nivel país había nivel suficiente como para decir, acá podemos determinar cómo es la genética. Entonces nos agarró el año pasado con muy poca información veredicta, ¿sí?, con muy poca comprobación, ¿sí?, y en materiales que nunca habían sido seleccionados para eso. Por eso también tuvimos esa complejidad. Lógicamente hay variabilidad y dentro de esos templados hay materiales que se comportaron mejor y otros peor. Justo hoy estamos con los chicos de Bayer que tenían dentro de esa genética materiales que tienen buen comportamiento. Hubo otras empresas que no le fue tan fuerte, también hubo otras empresas que por suerte, por venir trabajando en genética y estabilidad, le pegaron y tienen materiales. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Brasil, siempre nos miramos a Brasil, ¿no? Y por eso viajamos con Juanpi o vamos para allá para ver qué es lo que están haciendo. Brasil, con este problema que ellos lo tienen rutinariamente todos los años en distintas cantidades, pero lo tienen, cambiaron su genética en los últimos 6 años, casi el 80% de su genética es nueva, pensando en achaparramiento. Hoy, pensando en achaparramiento, es el cuento de la sabana corta, ¿no? Tienen muy buenos materiales para achaparramiento, tienen que aplicar 3 o 4 veces fungicida porque todas las otras enfermedades los pasan por arriba, ¿sí? Entonces, cada vez que tocamos algo en el sistema o seleccionamos, tenemos que estar atentos. Un poco lo que decía también con la genética con cogollero, ¿sí? Si no hacemos nada, le estamos haciendo una presión de selección muy importante para que el cogollero hoy sea un problema. No tanto acá, que es más frío, pero hacia el norte es un problemón, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que ver cómo vamos a ir generando todo eso. Y en esa búsqueda de materiales nuevos, hoy van a ver que todas las empresas les van a estar ofreciendo materiales para el que siembre tarde, con mejor comportamiento de achaparramiento. Ojo, que han tenido muy poca selección. Saben que para sacar un híbrido al mercado, todas las empresas tardan 5, 6, 7 años para verlo en multiambiente, cómo es su comportamiento y estar seguro. Entonces, sí tienen mucho peso lo que acaba de decir. Las temperaturas del invierno, generales, no puntuales de acá, porque si al norte no pasa el frío, vamos a estar complicados lo mismo. Pero es general, más, y ahí sí tienen que ver mucho que ver ustedes. El manejo de los maíces guachos es fundamental. A partir de eso se construye todo lo demás, ¿sí?
El tema es que este año se puede pensar algo de manejo de maíces guachos. El año pasado todos los productores del norte que perdieron la cosecha casi por completo, decirle que tenían que aplicar para controlar maíz guacho, no lo hizo nadie. Por suerte el frío lo hizo ese trabajo, pero después había lotes o lugares que se abandonaron directamente y que eran lugares donde si hubiese habido chicharrita iban a estar, ¿sí? Y ahí no se hizo nada. Por suerte ambientalmente se controló. Pero este año que no sabemos cómo va a ser el invierno, o por lo menos tenerlo en boca de todos, che, hay que ver el maíz guacho, hay que ver después del invierno, va a ser clave monitorear las condiciones del invierno. ¿Es crudo, no es crudo? ¿Es seco, no es seco? ¿Cómo sigue? Empieza a llover, levantar temperatura, tenemos un tapiz de maíz. Hay que ver en qué zona sí, en qué zona no. Si empieza acá en esta zona, no es problema, el tema es lo que pase allá y de allá empieza a venir para acá. Bien, ¿te seguimos? ¿O no seguimos? Bueno, vamos. Gente, 12:30, creo que el olor complota contra la necesidad fisiológica del hambre, ya que estamos hablando de esto. Les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para los chicos. Muchas gracias a ustedes también por estar acá presentes. Los chicos se van a quedar, así que Tino se va a quedar hasta la noche acá, así que se pueden quedar. Se va a quedar, Juanpi también, Joaquín y el otro Juanpi también, así que lo que necesiten durante la comida van a poder consultarlos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias en nombre de Tecnosur, en nombre de Bayer, los invito a pasar y a disfrutar del almuerzo. Y acuérdense que después con el número que tiene, tiramos el lote por la ventana. Tenemos sorteos también. Me paro así.